tenemos el gratísimo placer de estar acompañado del ingeniero Olmedo Cava, que es el director del INDRI, con quien vamos a conversar. Bueno, yo creo que de entrada usted tiene cosas buenas que decir. Las presas tienen más agua, un poco, ¿verdad? Así mismo es. De las presas, ¿cuál es el cuadro que tenemos de entrada? ¿Cuáles han mejorado sus situaciones? ¿Cuáles siguen en una situación delicada? Mira, la verdad es que, bueno, buenos días, ¿verdad? Buenos días. Y a todos los amigos televidentes. La verdad es que las presas realmente han tenido una recuperación, diríamos, significativa, se han aumentado los volúmenes. Nosotros siempre decimos que no en los niveles que quisiéramos, pero realmente tenemos que reconocer que ha habido una mejoría. Una mejoría, claro. Pero 5 metros de aumento, eso es mucha agua. Bueno, sí, claro. ¿Cuáles son las que tienen una mayor mejoría? Dependiendo del embalse, Taveras. pero cualquier presa que tenga, que su cota haya aumentado. Por ejemplo, la que más ha aumentado es la presa Sabaneta, en San Juan, y eso es una bendición. Sabaneta. En la provincia de San Juan, claro que sí. Creo que la presa de Tavera también. No ha llegado a verter, está lejos de verter, pero realmente es una presa. Ahí tenemos tenemos la de Tavera. Ah, bueno, Tavera ha aumentado más de 3 metros. Se supone sí, Claro, porque ahí ha ya llovido Tavera mucho en la está llegando. zona del y Cibao. nosotros esperamos que siga recuperándose. Como es lógico, ya estamos regulando lo que es el despacho, lo que indica que también contribuye a aumentar el. ¿Qué significa regulando ya el despacho? Bueno, es el agua que nosotros suministramos, principalmente agua para riego. Ah, O sea, ok. que como hay lluvias en los valles, ¿verdad? En la parte donde están los sembrados, donde está la agricultura, entonces nosotros nos manejamos con la humedad, con la lluvia que se produce. Ingeniero. Y entonces ya el agua en los canales lo podemos reducir y lo que siempre seguimos suministrando es el agua potable. Ingeniero, Pero el yaque del norte, esa que creo que de mucha afluencia, ese no está represado. Claro, yaque del pero norte. claro, la presa de Tavera. Tavera abajo, es complejo. Y parte de la presa de Guayubín yo creo que va a tener agua de... Bueno, ahí básicamente. Porque ahí, aunque el río viene de Guayubín, pero se desemboca en el yaque. Claro, en el yaque, pero realmente la presa es más para controlar las inundaciones del río. Es que el río Guayubín produce realmente unos caudales muy significativos. Sí. Incluso ahora está en proceso de construcción esa presa y se construye una taguía provisional, ¿verdad?, de desvío. Y bueno, pues siempre hay cierta alarma. Anoche se dio, una alarma. Anoche también se dio una alarma porque realmente ya estuvo. Es como un muro provisional. Sí, claro, un desvío porque la presa se trabaja el eje en seco, ¿verdad? O sea, hay que desviar. El río que pasa por Guayubí en esa zona, ¿hacia dónde va? No, al yaque. Todas esas aguas Guayubín en un afluente del yaque. Se depositan, Mao, va al yaque, claro. En fin. Ingeniero. Eso, perdón, va a contribuir a controlar las inundaciones en la parte baja. Pero es una buena noticia para el sector agrícola y para la República Dominicana, porque si se había reducido un 30%, ¿verdad?, la producción por la falta de agua y de reguío. Eso quiere decir que esto ha comenzado a cambiar o comenzará a cambiar. Mira, realmente la producción agrícola no había mermado, a excepción de la que se produce en secano, pero la zona bajo riego, aun cuando no fuera la cantidad, diríamos, siempre nosotros le mantuvimos, incluso prueba de eso es la cosecha de primavera ahora de arroz, que realmente fue en producción récord. O sea, realmente podemos decir, y lo ha dicho Agricultura, de que si se mantenía la sequía con la intensidad en que se estaba manifestando, lo que iba a afectar es la producción ya para futuro, pero no la producción actual. Siempre dijimos y nosotros lo manejamos, incluso la zona más crítica fue la zona de influencia de la presa de Rincón. Nosotros prácticamente la manejamos y... Es decir, que no hay riesgo de que haya déficit no hay ningún riesgo suministro de alimentos. Todo lo contrario. Ahora con esta lluvia nosotros entendemos que realmente Ingeniero, vamos a tener aumento. Ayúdenos a verificar este dato. ¿Cuántas presas tiene el país construidas? Es decir,
grandes, pequeñas. ¿Cuántas tiene el inventario del INVI? ¿Cuántas tiene? Nosotros tenemos registradas 37 presas. 37. Algunos registran 34. Bueno, yo tengo 35. Bueno. Pero son 37, dice usted. Bueno, 37 con una muy pequeña, con ¿verdad? Pero sí, son mini Bien. complejos. Entonces, estaríamos hablando que con Monte Grande serían 38. Bueno, Monte Grande, exacto. Exacto. Que viene en julio. Y el presidente 38. dijo que para julio tenía inauguración. La presa, el presidente anunció julio. Pero ponerle fecha a esa obra de esa magnitud siempre es altamente riesgoso. ¿Cuál es la situación de la presa Monte Grande? Mira, en el caso de la presa Monte Grande... Porque lo vi en estos días que todavía usted estaba en el Congreso. Sí. Bueno, lo que pasa es que eso es parte de la parte administrativa. Sí. Y legal, ¿verdad? Lo que son las adendas. Recordemos que el Congreso Nacional aprobó una dispensa, una ley especial para permitir que el monto del contrato incrementar. Bueno, por lo menos que pasara de 25% que está contemplado en la ley de compra y contratación, y cumpliendo con ese el gobierno y el INDRI, ¿verdad? Presidente. Pero digamos, la construcción de la presa, en la parte digamos, de la represa. La presa ya está. ¿En qué nivel está? La presa está en un 96%. 96%. La presa, en términos prácticos, como decimos los ingenieros, ya la obra está hecha, prácticamente. Claro, hay que completarla, estamos colocando las compuertas, las últimas compuertas del vertedor de servicio. Estamos terminando el vertedor auxiliar, que nos falta algo, ahí lo que falta como un mes y medio de trabajo. Y se está avanzando. Hay unos componentes que quiero decirlo aquí, que están pedidos de fuera, que no han llegado, que son componentes que se ordenan a fabricar, ¿verdad? Que es ya la parte de instrumentación de la presa. Que son, digamos, pero ya son componentes que usted ve y dice, bueno, ya la funcionabilidad de la presa, ese componente es fundamental. Candado, porque esos son los candados. Bueno, eso es la parte de instrumentación. Realmente nosotros vamos a tener una presa automatizada totalmente. Pero en la proyección de esos trabajos y esos pedidos que usted tiene, ¿pudiera darse que para el mes de julio se puede... Mira, nosotros estamos haciendo, y la empresa constructora, todo el esfuerzo de parte del gobierno. Pero yo le voy a decir algo a ustedes, y lo digo con mucha responsabilidad. Un proyecto de ese, porque no estamos hablando de la construcción de una casa ni de otra vida, estamos hablando de un proyecto, señor, el proyecto de infraestructura más grande que tiene el país. El hecho de que pudiera estar un mes antes, 2 semanas antes, o sea, es algo... irrelevante. Lo importante es que ya el proyecto prácticamente está en su etapa final. Y sobre todo que hecha, claro, y no bien hecha, es una obra de alto riesgo. He visto ahí, que sí, de las imágenes que ustedes trajeron y la están pasando, habla de la presa de Monte Grande y ponen abajo Asua. Toca a Asua. Mira, Caminero está determinando a ver si le toca algo de la presa. En Asua, mira, claro, la presa está en la frontera de las provincias. Entre Baní, entre Asua y Barahona. Entre Asua y Barahona. Incluso algunos entienden que hasta Bauruco le toca una parte, pero básicamente la mayor parte está porque se hablaba de las 4 provincias que están en esa zona. Bueno, es que ahí está zona limítrofe. Barahona, Bauruco, Independencia. Mira, esa presa es del suroeste y es del país. Ingeniero, un territorio que... ¿cuál es la inversión total hasta ahora y cuánto se incrementaría para finalizar? Mira, el presupuesto que está en el Congreso Nacional es de 588 millones de dólares. Pero hay una parte, porque hay una parte del contrato que está en ese monto que tiene que ver con la rehabilitación de la presa Sabana Yegua. Es decir, que están juntos. Que están juntos. De parte del contrato, la gente... Pero habría que separarlo. Habría que separarlo a fines ya de sacar valores ya netos por la presa en sí. Perdón, Caminero, sí, a propósito de lo que Caminero pregunta el precio total, usted dice 598. 588, eso es lo que está en el Congreso Nacional. Pero esa es la inversión total de esa presa. Eso es una adenda. No, eso es lo que está contratado, total, claro. Y la parte de Sabana Yegua, con lo que se invirtió, más la supervisión, ahí se gastaron 100 y algo millones de dólares, que tú le restas, claro,
siempre hay que estar chequeando cosas, porque mira que lo que pasa, un proyecto tan complejo, no es tan fácil, todo depende, hay materiales que dependen de la distancia. Señores, 1 kilómetro de un material para llevarlo a la presa, donde estamos hablando de miles de metros cúbicos, te puede afectar un presupuesto. O sea, en los próximos 3 meses, porque queda a julio que el presidente habló y tenía las intenciones de que eso tiene la aspiración de que en julio él inaugure eso que está ahí. Pero sí, de aquí a 3 meses, eso está listo, inaugurado por el presidente. Bueno, nosotros entendemos que sí, ya cuando hay que buscar una serie de certificaciones, como es lógico, vienen expertos a darle un seguimiento. La presa está y luego, lista. Entonces ya la presa lista, entonces el presidente tiene la libertad de elegir porque hay muchas modalidades de inaugurar una presa. Sí. En el caso de esta presa, recordemos que no es una presa, aunque tiene un componente hidroeléctrico, es una presa básicamente de control de agua. De control de agua. Entonces, nosotros entendemos que inaugurar la presa es prácticamente como cerrar la compuerta para que comience a llenarse lo que algunos denominan el vaso de la presa, o sea, todo lo que es el embalse, la parte... bueno, y ahí justamente cuando eso se haga, que eso se llene de agua, hay que asegurar que eso esté bien hecho, porque una vez llena de agua, si no funciona bien, entonces se convierte en un peligro. Bueno, esa es la responsabilidad, de todo en conjunto, los constructores y nosotros. Pero ahí realmente el proyecto se está construyendo con especificaciones técnicas y calidad. Mire, la presa... Muy superior. Se pudiera decir que esa presa va a estar este año. Sí, claro, totalmente. Digamos, finiquitada. Sí. Ahora, la presa, ese solo es el pozo, ¿verdad? El lago que se va a construir de agua. Pero se dijo que esa presa incorporaría en la región sur del país alrededor de 300.000 tareas a la producción. Esa cifra yo la escuché cuando se hizo la presa de Monción. Y por tanto había que hacer los canales para hacer eso. La presa de Monción está ahí y los canales no se han hecho. Es decir, que no se han podido incorporar todas esas tierras. Me llamó la atención que la misma cifra se usó para Monte Grande. ¿Qué se tiene proyectado para los canales para que el impacto de la presa comience a sentirse en el sur? En la agricultura, en el suministro de aguas, en fin. Mira, nosotros encontramos el proyecto ya con todas sus especificaciones en esa parte. Ahora nosotros estamos revisando con medio ambiente todas las áreas de influencia que va a beneficiar el proyecto. Okay. Ahí ya tendremos un número final. Pero definitivamente el proyecto, y así lo indican los estudios de factibilidad, realmente va a significar una revolución en esa parte de esas provincias. Nosotros estamos hablando que vamos a tener un ahorro de más diríamos, y según los cálculos, entre principalmente los sistemas de bombeo que existen en la provincia de Barahona y Bauruco, estamos hablando de más de, señores, de alrededor de 10 a 12 millones de dólares anuales que se gastan en electricidad en los diferentes sistemas de bombeo. Y no solamente eso, sino las zonas agrícolas que realmente no tienen producción por falta de agua. Que eso es lo importante, incorporar áreas agrícolas nuevas también. Y eso está contemplado, en los diseños finales de los canales. En ese diseño que usted tiene, ¿cuáles son las provincias que serán más beneficiosas? Azua, Barahona, Bauruco, Independencia y Azua. Son las provincias que más se van a beneficiar. Por la posición geográfica de la presa, esa agua puede ir, ¿cómo se llama? ¿Por gravedad o habrá que usar sistema de bombeo? No, por gravedad. Por gravedad. Por gravedad y por gravedad, pero además el proyecto, que a veces no se menciona, estamos hablando que lo que garantiza agua potable para el sistema de agua potable, el acueducto del Azuro, del suroeste, es precisamente esa presa. Incluso se ha hecho un rediseño. No se considera... Y de 2 metros cúbicos nosotros pasamos a 3.5 metros cúbicos de agua permanentemente. Pedernales no está considerado. Bueno, Pedernales se beneficia en medida, pero nosotros ahora en las obras complementarias donde están los canales, que se va a licitar ahora a mediados de año, esperamos que en agosto, ya eso está en su parte final. Nosotros estamos trabajando en la presa de Nizaíto,
en Paraíso de Barahona. Entonces ahí Pedernales está contemplado en el paquete, en todo el proyecto. En el caso de la construcción de la presa y su entorno, ¿cómo se ha resuelto el tema de los propietarios que quedan bajo agua? No, ese proyecto se le hizo un avalúo, se le está haciendo, esa parte ya se ha venido trabajando, sus predios agrícolas se le han pagado, incluso algunas personas, cuando nosotros llegamos, nosotros hicimos, bueno, ya había un inventario, pero hay una zona donde ya la presa no se ha cerrado, donde está el componente del túnel de desvío para llenado, no se ha inaugurado. Y ya hay una zona que tiene alrededor de 1,5 millones de metros cúbicos. Y todas esas zonas realmente se vieron afectadas. Y esas personas fue la que el presidente le hizo el asentamiento recientemente en febrero, el centro poblado, 390 viviendas. Y se le está dando todo el apoyo necesario. La República Dominicana y Haití tuvieron un conflicto porque desde Haití pensaban abrir un canal al río Masacre y eso creó un conflicto. Ese recurso hidráulico que pudiera beneficiar, porque es un río de 700 y pico de kilómetros como es el Masacre, ¿cómo aprovechar? ¿Cómo hacer? Si está previsto o cómo se ha resuelto eso, porque eso se ha desactivado. Bueno, nosotros... Ahí mataron al presidente. Nosotros tomamos la medida del lugar. Realmente el proyecto, las informaciones que tenemos, que realmente fue prácticamente abandonado por las autoridades. Ellos parece que decidieron introducirle agua desde un río interno. Ahora, ingeniero, se dice que el país está pendiente. Pero por ahí se hablaba de una presa, de construir una presa. Estamos trabajando en eso. Nosotros esperamos... ¿Cuál es la presa de Don Miguel. Don Miguel, sí. Esa presa, nosotros en 3 meses ¿Dónde ya podemos... ¿Dónde estaría esa presa? Esa estaría en la parte, diríamos la parte sur, algo así, de entre Dajabó, Loma de Cabrera y Restauración. ¿Con el agua del Masacre o con el agua? No, pero es realmente, es unos afluentes, no, Haití-Bonito no. Es con el río de Dajabón. Uno de los ríos de Dajabón. Pero en 3 meses... No, tenemos nosotros ya listo para ya buscar el financiamiento y es un proyecto viable, muy importante. Y va a dar, incluso garantiza agua potable, que también tiene dificultades. Pero básicamente sería como forma de controlar agua, irrigación para irrigación y agua potable. ¿Tiene capacidad para generar Tiene capacidad general también. Es un proyecto muy... En el caso de... Hay 2 proyectos, perdón, Percho, que te digo, que nosotros hemos estudiado, de los últimos que hemos estudiado, que son proyectos medianos, que es ese de Don Miguel, y también la presa de Mijo, de San Juan. Es un proyecto que también nosotros en 2 o 3 meses lo vamos a tener listo. ¿Y tiene los recursos para eso? Ya el gobierno está haciendo la gestión, la parte financiera del gobierno está trabajando en esa parte. De Haití-Bonito, que siempre se ha estado discutiendo el tema de la binacionalidad de esa presa. ¿Eso se ha puesto sobre la mesa? ¿Hay algunas ideas de cómo puede hacerse eso? Nosotros tenemos informaciones, pero realmente es EI que tiene porque, en ese caso, porque hay un contrato ya, tengo entendido que un contrato viejo, ¿verdad? Un contrato que GI está actualizándolo en el aspecto técnico y financiero. Es un proyecto básicamente para generación hidroeléctrica. Okay. Básicamente, y eso está... ¿Y la presa Haití-Bonito? Esa misma esa es. Esa es la que afecta a Pero nosotros estamos trabajando en un proyecto que es muy importante y nosotros lo tenemos en prioridad, que es la presa de Joca. Se está trabajando en el diseño. Ya tenemos estudios preliminares, ya tenemos incluso los ejes, incluso hay equipos haciendo perforaciones ahora mismo para asuntos geológicos. ¿Dónde está la de Joca? Para que la gente... La de Joca está en Elías Piña. En Elías Piña. En Elías Piña. Pero eso va a beneficiar toda esa parte, toda esa llanura que corresponde a la mata de Farfán. La parte fronteriza. Sí, a la mata de Farfán y parte de San Juan. Bueno, la mata de Farfán es parte de la provincia de San Juan. Muchos ríos. Pero ¿qué posibilidad hay que el gobierno inicie esa presa? Sí, bueno, muchas posibilidades. Nosotros vamos a tener listo. Pero antes de que termine este actual mandato o para el mandato que viene. Bueno, vamos a tratar de que sea antes que termine este periodo.
pero realmente en este año nosotros esperamos que en agosto o septiembre ya tenemos... ¿Se tiene idea de cuál es la inversión de esa presa? No quiero yo entrar en, pero yo entiendo que debe pasar de los 350 millones de dólares. Porque estamos hablando de una presa que va a incorporar más de 150.000 tareas de tierra. Y eso está todo estudiado, que ahora mismo no tienen nada de producción por falta de agua. Y tierra totalmente ya estudiada de la parte química, la parte, o sea, me refiero a la parte agrícola, con todas las bondades que para producir. El pacto que presentó el gobierno sobre el agua contempla varias presas, pero eso se ha quedado un poco en la mesa. De esas presas, ¿cuáles se han considerado de manera individual? Bueno, la presa, ahí está la presa de Joca, ese es uno de ese proyecto. Joca, está la de ahí de Bonao, la de... Bueno, está Alto Yuna. Alto Yuna. Nosotros estamos trabajando en un plan alternativo en Alto Yuna, que es el manejo de la cuenca del Yuna. Es un proyecto con el BID, incluso eso está ya avanzado en el presupuesto de este año. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de la cuenca alta del Yuna, en Monseñor Noel, hasta la desembocadura en la bahía de Samaná. Pero se habla que esa presa es muy importante. Es importante, pero esto sería como un complemento y es de menor costo, pero de gran impacto. Estamos hablando de nosotros rehabilitar y revestir de hormigón todos los canales que corresponden a la cuenca del Yuna, porque estamos hablando que tenemos que dar respuesta rápidamente a los efectos de la sequía y del cambio climático. Y esos canales la mayoría son en tierra y por la composición del terreno. Una cosa final, la sequía nos deja una lección también con el uso del agua. ¿Cuándo es que vamos a cambiar la forma de irrigación de muchos de los cultivos? Bueno, el presidente ha dado pasos firmes respecto a eso, la creación de la oficina técnica de tecnificación de riego, que dirige Claudio Camaño. Ya hay varios planes pilotos, vamos a arrancar en esa parte. Eso requiere organización, ¿verdad? Porque, y además, eso requiere de un trabajo, diríamos, por ejemplo, recordemos que hay muchos proyectos, zonas agrícolas del país, que los propietarios son pequeños, de 30 tareas, 20 tareas. Entonces, para una tecnificación de riego requiere realmente que se formen cooperativas, que sea una asociación, porque trabajarlo de manera individual es muy difícil. Olmedo. Entonces, todo eso requiere, se está trabajando en esa parte. Olmedo Cao, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, señora, ha sido la intervención del ingeniero Olmedo Cava, que es el director del INDRI, con quien hemos conversado sobre estas buenas noticias, ¿verdad? Porque muy buenas noticias. En ese sentido, vamos a una pausa y volvemos con más en Matinal.